Bien amigos, bienvenidos a este programa de Curiositas TV, aquí con nuestros amigos Juan Carlos Chávez y Rafa Benítez. Y hoy vamos a tocar un tema que a mí me enerva muchísimo. Lo estamos hablando el otro día junto con Rafa por vía privada y me dice, resérvate para el programa, dice, resérvate para el programa. Y es verdad, me enerva mucho porque nos están tomando el pelo. Se están riendo de nosotros. Ya en el año 1900 y pico se prohibieron los vehículos eléctricos por contaminantes. Y hoy en día nos lo están imponiendo. Vehículos antiguos que no dejan entrar dentro de las ciudades porque dice que contaminan. Cuando las ITVs, que es un impuesto revolucionario, te están haciendo las mediciones de monóxido de carbono y dan menos que un coche nuevo, y en cambio no te dejan entrar el vehículo. Para que nos hagamos una idea, un coche del año 80-82 produce unos 155 gramos por kilo de monóxido de carbono. En cambio, un coche híbrido fabricado en el 2025 o un coche eléctrico, incluso el e-Blue, el famoso e-Blue, están contaminando con 232 gramos por kilo de monóxido de carbono. Están contaminando muchas veces 8 y 10 veces más. En cambio tienen la entrada libre, los impuestos libres y todo tipo de beneficios en contra de los coches antiguos. Nos están tomando el pelo. Lo único que quieren es vender y les da igual que tú puedas comprar un coche o no lo puedas comprar. Es simplemente el negocio de las grandes multinacionales. Hay cosas absurdas. Por ejemplo, en Barcelona hace 2 años se multaba a los coches que entraban sin tener la etiqueta de eco, y en cambio se montó un circuito de Fórmula 1 con todo lo que contamina en el centro de Barcelona. Cosa absurda. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Chicos, os dejo en el debate estas dos cifras que he dado, pero que es muy importante porque si también sumamos lo que contaminan esas minas de litio, de aluminio, de plástico y de cobre que se necesitan para hacer esas baterías o esos vehículos, alucinaríamos la cantidad de gramos por kilo de monóxido de carbono que se llevan a la atmósfera, que multiplican por 1000 la producción de coches o el mantenimiento de los coches antiguos. Es la gran mentira de este siglo, los coches y los componentes eléctricos. Rafa, Juan Carlos, os dejo esta lanzadera y aprovecharla. Bueno, Bueno, a ver. Sí, dime, Rafa. No, solo quería hacer un apunte. No se trata de gramos de CO2 por kilo, sino por kilómetro. Por kilómetro, perdona, sí, por kilómetros. Son 155 gramos lo que un Opel Corsa del año 82 emite a la atmósfera o al aire. Serían 155 gramos por kilómetro, cosa que un coche eléctrico, ni siquiera un híbrido, el híbrido aún es más, pero el eléctrico son 232 gramos por kilómetro, bastante más. Y adelante, Juan Carlos. No, es lo que estabas diciendo. Sí, tengo aquí los datos y tal, que me hace mucha gracia que lees un apartado de estos y te dice, no, los coches antiguos contaminan, o sea, te lo dicen así de entrada en el reportaje, tal y cual, te dicen, no, contaminan más los antiguos, ¿vale? Por kilómetro, ¿vale? Porque encima te dan unas medias que dicen eso, los 155 por ejemplo, de un coche de los 90 o de los 80, y dice, en cambio, la media de los 77 gramos de CO2 por kilómetro de los coches modernos. Pero, y entonces, claro, lees esta parte del reportaje y dices, oh, pues entonces es verdad que los coches antiguos son más contaminantes, ¿no? Pero en el mismo reportaje se les olvida, se ve que se les ha olvidado el tema en cuestión, y entonces te vas aquí abajo y entonces saltan de los famosos, recordamos, ¿no? 77 gramos, ¿vale? Por kilómetro. Y ahora saltan con la medida de los 232 gramos
por kilómetro de un coche de gasolina y los 260 gramos de los kilómetros de los vehículos diésel, ¿vale? Y entonces dices, a ver, entonces ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Porque al principio de los reportajes me estás diciendo que, o me estás vendiendo que sí que los antiguos sí que realmente contaminan, pero luego se te escapa este tipo de información. No la des. O sea, si quieres seguir engañando a la gente, no la des. Porque estos son datos que están en Internet, ¿eh? O sea, no es aquello que diga, no, me lo he sacado de la... No, lo estoy mirando ahora en la otra pantalla. Entonces, y eso contando con que, o sea, no cuentan para nada los 232 gramos de media por kilómetro de un motor eléctrico, o sea, de un vehículo eléctrico. Con lo cual, en realidad, pues estamos ante la gran mentira de grandes, supongo, grandes corporaciones, como siempre, comprando gobiernos, comprando lo que sea y comprando y vendiendo la moto de lo que realmente no es, ¿vale? Porque si es eso. Se nos ha pasado un dato también, Rafa, Juan Carlos, que es el tema de los desguaces. Un coche antiguo se puede reaprovechar, ya sea en venta directa o en reiniciar el proyecto de vida de ese coche, en un 80 o 90% de todo lo que lleva. Se puede reciclar. En cambio, un coche eléctrico solamente se aprovecha el 50%, porque el otro 50%, que es el tema eléctrico, las baterías, no hay ni depósitos ni manera de reciclarlas, porque contamina más el reciclaje de estos coches que el mismo coche de por sí. Y luego tiene una duración, esas baterías, de 4 o 5 años, que como el coste es tan elevado de la batería, te obligan a comprar un coche nuevo, porque no te sale a cuenta cambiar la batería. Entonces, claro, nos están engañando como chinos. No sé si Rafa quería contar algo sobre eso. Rafa. Bueno, a ver, todo esto viene a causa de la Agenda 2030 que Europa está llevando a pie juntillas. Estados Unidos ya se ha desbancado de la Agenda 2030 gracias a Donald Trump y el resto del mundo no hace ni puñetero caso. Lo único que estamos aquí, los sufridos europeos, como que somos los adalides del cambio climático y del CO2. Vamos a ver. Vienen con el cuento de que el CO2 es un gas de efecto invernadero. Y eso es mentira. Eso es mentira. Porque si fuese así, en la época de los romanos, que había muchísimo más CO2 que lo que hay ahora, estarían, vamos, se hubiesen muerto, no hubiesen podido vivir, hubiese sido una hecatombe. Vamos a ver. El único efecto invernadero que hace son las nubes. Es el vapor de agua. Y eso es muy fácil de comprobar. En una tarde de verano calurosa, que llueva, el bochorno que hay, una vez se tapa, toda esa nube, todo el cielo se encapota y llueve, todo el bochorno que sube no solamente es el calor que tiene la Tierra, sino que las nubes impiden que ese calor suba y se escape a la atmósfera. Por lo tanto, hace un efecto invernadero. Es el vapor de agua el que hace ese efecto, no lo hace el CO2. CO2, ya lo hablamos en otro programa, es necesario e imprescindible para poder vivir. Todos los seres vivos del planeta que respiran, desde la planta, los insectos, hasta los seres humanos y los animales, necesitan de ese CO2 para poder subsistir. Entonces, ¿qué ocurre? Que vienen con el cuento del cambio climático y del efecto invernadero para imponer una serie de medidas que lo que hacen es que asfixian literalmente la economía europea. ¿Y qué ocurre? Que Europa se pega el tiro en el pie, porque ha impuesto de forma sine qua non lo que es el uso y la compra de coches eléctricos carísimos, pensando que las marcas europeas como Volkswagen, Audi, Mercedes, etcétera, puedan desarrollar esa tecnología. Lo que ellos no se han dado cuenta es que, por ejemplo, China está desarrollando coches eléctricos bastante más asequibles y baratos
y con una durabilidad mayor y autorrecargables, que no necesitan de estar conectados a una red a pagar 20 euros por carga, que es lo que cuesta cargar un coche eléctrico. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú cada noche tienes que cargar el coche porque lo vas a necesitar, vas a tener que pagar 20 euros cada noche. Échale números, son 600 euros al mes. Pero ya no solamente eso, lo que bien tú decías, David, era la durabilidad de la batería. A ver, la batería dura entre 7 y 10 años y depende de la climatología. Cuando hace frío, esa batería se reduce al 50%, incluso a un 25%. No quiero pensar en una tormenta de nieve como la que hemos tenido este invierno pasado, ¿vale? Que en Madrid estaban parados, o cuando vino la famosa Filomena, todas las carreteras paradas con la nieve y tal, llevando un coche eléctrico, que estuvieron casi 11 horas. 11 horas parados. Mantener la calefacción con un diésel o un gasolina, si tienes el depósito lleno, esas 11 horas más o menos las sobrellevas. Vas parando, arrancas, vas parando. Sí. Pero con un coche eléctrico, no. ¿Por qué? Porque primero la batería se reduce un 50%, luego un 25%. Y calentar un vehículo con una temperatura extrema fuera y de carácter eléctrico consume demasiada energía. Con lo cual la batería a las 3 horas estaría muerta. Está muerta. Mira, en Sudamérica nadie quiere un coche eléctrico. Más que nada porque las carreteras en Sudamérica, y te estoy hablando, por ejemplo, de Colombia, del Perú, de Ecuador, de Argentina, son muy altas, son todo montaña. Entonces, conseguir, o sea, es imposible. Tú vas de Medellín a Bogotá, que hay 500 kilómetros, y tú vas por carreteras y vas a tardar aproximadamente unas 12 horas en llegar. Porque esas carreteras son todo curvas, puertos de montaña muy altos, y es imposible que tú vayas con un coche eléctrico. Y luego, ya no solamente el coche eléctrico, es toda la maquinaria que mueve el diésel. Porque el diésel, a pesar de que aquí en España, concretamente en España, nos asfixian con impuestos al diésel, porque tenemos un gobierno de chupópteros, porque, por ejemplo, en Colombia va a 2 euros el galón, ¿vale? Un galón son 4 litros y medio aproximadamente. Estás hablando de que te sale 50 céntimos el litro de diésel, ¿vale? Pues aquí es casi 2 euros el litro. O sea, los impuestos que aquí se pagan es una burrada. Pero bueno, dentro de lo que cabe para la maquinaria pesada se trata de una energía barata. Bien, pues lo que mueve esa energía, ese petróleo, ese gasoil, lo que mueve, no lo mueve una maquinaria eléctrica ni de coña. ¿Tú te imaginas, os imagináis vosotros unas excavadoras que tengan que estar haciendo pues unas obras o unas carreteras, una infraestructura que vayan a baterías? ¿Qué clase de baterías tienen que llevar? Imposible. Si ves una simple carretilla, y llevan unas baterías enormes. Claro, la carretilla elevadora, por ejemplo, moderna, por ejemplo, que va a batería, ¿vale? Y estuve en la empresa, por ejemplo, tenemos varias, unas cuantas, son 16 carretillas elevadoras eléctricas. Lo que me llama mucho la atención es que la carretilla sin batería no llega a los 580 kilos, con el bloque de atrás, que es el contrapeso. Que dices, bueno, pues prácticamente todo lo que pesa prácticamente es el contrapeso que lleva detrás. Pero es que la batería en sí son cerca de 2.000 kilos lo que pesa. O sea, llevamos unas máquinas que o sea, pesan un montón. Claro, lo que decimos, la efectividad se reduce porque menos mal que nosotros es una empresa en la que las carretillas no hacen inmensos recorridos, sino que, por ejemplo, son recorridos de a lo mejor de nave en nave y tal. Bueno, el caso, y es una petroquímica, pero bueno, el caso es que estas carretillas
bueno, a las 8 horas hay que cambiar cuando haces cambio de turno, el cambio de turno te exige cambiarle la batería para que el siguiente turno tenga la batería otra vez al 100%. Y entonces vas jugando con baterías de 2.000 kilos, ¿eh? Claro, bueno, eso explica, a ver, el hecho de que se utilice maquinaria eléctrica en naves industriales, donde la gente está trabajando, es porque no pueden ir con unas máquinas de gasoil, más que nada porque necesitarían una ventilación tremenda para poder expulsar esos gases. Sí, sí, ¿vale? No olvidemos que, a ver, no deja de ser un anhídrido carbónico que está saliendo y que es tóxico, ¿vale? Perdón. Sí, bueno, mira, a ver, nosotros, por ejemplo, yo en 30 años, durante 30 años, que llevo casi 40, las carretillas han sido de gasoil dentro de las naves. Dentro de las naves, claro, era la normativa lo permitía y las normativas de seguridad eran bastante en ese aspecto. Pero ocurría que esas naves tenían arriba aireadores. Esos aireadores que expulsaban el aire, o sea, el gas que se acumulaba arriba en el techo, porque salía caliente, pesaba poco y entonces salían por aireadores. Sí, ¿vale? claro. Pero hoy día muchas empresas están hechas con panel sandwich o PIR de forma manera que son aislantes térmicamente para evitar el calor o el frío, depende de la temperatura que tengan. Hay logísticas, por ejemplo, que tratan de congelados y esos congelados tienen que mantener una temperatura, con lo cual no pueden tener esos aireadores y ahí sí que se utiliza la maquinaria eléctrica. Pero es razonable, es decir, es una maquinaria que, como tú dices, cada X tiempo tienes que estar cambiando la batería y que no se te olvide cargar la que has dejado porque necesitas ese repuesto cada 8 horas, cambiar esa batería. Y evidentemente esa maquinaria está funcionando. Vale. Pero lo que estamos hablando no se trata de que haya una maquinaria eléctrica como la transpaleta o, por ejemplo, las carretillas, como tú dices, sino que estamos hablando del vehículo particular. Una de las propuestas que tiene Europa es eliminar el coche particular, es eliminarlo. Y para eliminarlo hay que prohibir el diésel tal y como está previsto, que para el 2035 no se pueda circular con un diésel. De forma manera que te van a obligar, o bien te compras un coche que vale 50.000 o 60.000 euros, ¿vale? O te quedas sin vehículo. Porque te lo van a retirar. Pero tú vas a decir, pero vamos a ver, ¿esto por qué? Ah, no, es por el cambio climático. Pero es que además, cuando esto ocurra, te van a dar una green card. La green card o una carta verde. ¿Qué es una carta verde? Una carta verde significa que tú tienes una tarjeta, que es como una tarjeta de crédito, en la cual tú tienes una cantidad de créditos de CO2. Y te van a decir que cuando tú consumas por tu actividad, es decir, si sales a correr, si vas a comprar, si vas a cocinar, si vas a hacer cualquier actividad, eso va a generar que tú estés consumiendo CO2 y emitiendo CO2 a la atmósfera. De forma manera que te van a avisar y te van a decir, usted ya no puede hacer nada. O recarga la tarjeta con 100 euros, ¿vale? Vas y recargas la tarjeta con 100 euros y ya tienes para otra semana. De forma manera que van a expoliar con el cuento del cambio climático a toda la población europea. Europa es el único continente, el único, sin contar Rusia. No estamos hablando del continente físico, estamos hablando del continente político. La Unión Europea. La Unión Europea es el único complejo de países totalmente narcotizados y que no hemos elegido a los dirigentes porque nadie ha elegido a la von der Bruggen, nadie la ha elegido, igual que tampoco ha elegido a la del Banco Central Europeo, nadie la ha elegido, se han autonombrado y ellos imponen unas leyes totalmente elitistas marcadas por lo que es la compañía de Soros y las agencias, como tú bien decías, Juan Carlos,
lo que eran las multinacionales y corporaciones como BlackRock, Vanguard, etcétera, que esas son las que están cortando el bacalao. Pero a ellos no les importa que los chinos hagan coches eléctricos más baratos que un Volkswagen. No, eso a ellos no les importa poco. Si tú no puedes pagarlo, eso es tu problema, te quedas sin coche. A ellos lo que les interesa es que tú no tengas coche y que tú estés en una ciudad de 15 minutos, que eso es lo que están buscando, el confinamiento social de la gente. Por eso tenemos tanto servicio streaming, por eso tenemos tanta cosa, tanta facilidad para distraernos con infinidad de series y películas y programas de streaming, que lo que hacen es que la gente se quede en casa. Se quede en casa. Es más, facilitan a empresas de servicios, pues como Globo o la que sea, que te trae la comida a casa, claro, solamente pedirla por teléfono para que ni siquiera te molestes en salir. Y os voy a decir una cosa. La primera ciudad piloto fue Oxford, en Inglaterra, que se hizo una prueba durante 6 meses de una ciudad de 15 minutos con un resultado bastante positivo. La siguiente va a ser Valencia. Porque la parte de España, lo que es occidental, no va a ser porque la van a expoliar y la van a reventar de minas. Por cierto, una cosa importante. Todavía está caliente la tierra, todavía está humeando, pero ya la Junta de Castilla-León ha dado luz verde para que se empiecen excavaciones y crear una cantera para traer oxidita. Bueno, oye, pero ya ves, ya han limpiado el terreno. Sí, no, bueno, a ver, pasa como en un pueblo donde querían poner un parque fotovoltaico de 2.000 hectáreas, el pueblo se montó en manifestación, dijo que no, bueno, pues han quemado 3.000 hectáreas. Ahora ya da igual, ya pueden poner el parque fotovoltaico. Y lo van a poner. Igual que van a extraer las minas, en las minas del occidente de España, van a extraer todas las tierras raras que necesitan. Tierras raras que se necesitan para crear las minas de coches eléctricos, que contaminan 10 y hasta 100 veces más que el combustible fósil. No fósil, porque realmente el petróleo no viene de los dinosaurios. Eso es otra mentira. Es una mentira enorme. Vamos a ver, el Titán, que es una luna de Saturno, tiene mares llenos de petróleo. A ver cuántos dinosaurios había en Titán al lado de Saturno. Uy, a saber, se fueron todos allí. Sí, seguramente. Un viaje espacial. Pero es lo que te venden es la escasez para decirnos que hay que pagarlo muy caro, que el petróleo se acaba, que esto se va a acabar en 4 días y que aquí vamos a tener, bueno, pues la necesidad de tirar de coches eléctricos. No. A ver. Hay una cosa que has dicho, Rafa, que a mí me llama mucho la atención, te lo iba a comentar también, lo que es el atontamiento de la población. El atontamiento y el doctrinamiento de la población, de decir, lo que has dicho tú bien, plataformas como Amazon, plataformas como de empresas privadas que te traen la comida, pero no solamente en el tema de comida, en el tema de películas, streaming, radios, televisiones, sino también en el comportamiento humano. Porque antiguamente tú querías conocer a alguien, te ibas al bar, socializabas, o te ibas a la discoteca, socializabas y pues sacabas una novia o una amiga para tener lo que tú querías con ella. Hoy en día es impensable no tener una relación en el 90%, si no es una relación a través de redes sociales o plataformas como Tinder, Badoo, Pop, o todo eso. O sea, se ha pasado de lo que es la sociabilización entre personas a lo que es tener un móvil en las manos y comunicarnos todo a través del móvil para conseguir nuestros objetivos. Pero además a más, nos están atontando. Porque lo primero que hacen hoy en día, y yo lo veo, por ejemplo, en los niños, ya no se les da un juguete para que jueguen, se les da un móvil. Toda la acción cognitiva de ese niño que nosotros teníamos cuando éramos pequeños, que jugábamos a la charranca,
al veo veo, jugamos al churro media manga macotero, a la baldufa, a las canicas, con coches que movíamos y hacíamos otro ruido. Toda esa acción cognitiva que el cerebro desprendía, otros conocimientos, eso se ha perdido. Porque en el momento que se pierda la luz, o se vaya la luz, ¿dónde vamos a meter los niños? Pero ¿dónde voy con esto? ¿Dónde voy con esto? ¿Dónde quería llegar? Estamos atontados. Estamos totalmente atontados. Y nos meten la publicidad de lo que son los coches eléctricos, las baterías y todo esto, para que nosotros piquemos el anzuelo y nos creemos que estamos haciendo un bien al medio ambiente. Hace unos años, y vosotros que tenéis, algunos de vosotros tienen más edad que yo, Sí. recordaréis que cerraron también granjas de vacas que estaban muy cercas unas de otras porque decían que los pelos de las vacas contaminaban la tierra por el metano. ¿No os acordáis de eso también? Que Sí. hubo ese otro bulo. Ese movimiento y tal. ¿Te acuerdas de esto, Rafa? Sí, sí, ahí empezó el timo. A ver, Empezó el timo a decir que los pedos de las vacas eran los que causaban el cambio climático. Pero fíjate una cosa fijaros una cosa que con los incendios de este verano, ¿vale? Se ha liberado muchísimo más CO2 del que pueda generar en 10 años todos los coches del país. sí. Ahora, no quiero pensar lo que libera un volcán. Cuando un volcán está activo, la cantidad de CO2 que libera a la atmósfera. ¿Y existe, y hay efecto invernadero? ¿Se produce el efecto invernadero? No se produce nada. Solamente la molestia de las cenizas, el daño que pueda causar ese volcán, la lava, etcétera. Pero realmente a nivel de cambio climático no hace nada. Mira, nos están engañando. Sí, nos están engañando. Nos están engañando desde un principio. A ver, por ejemplo, y es muy sencillo. Es muy sencillo, se pueden mirar las comparativas de hace 20, 30 años. Tan sencillo como en España 3 olas de calor brutales. 3 olas de calor brutales. A ver, por ejemplo, un granaíno o un sevillano. Por muy villayo que sea, a ver, pregúntale si recuerdan un veranito que no subiera de los 40 grados en Sevilla o en Granada. O en Córdoba. O en Córdoba. Imagínate, el horno, uno de los hornos más importantes. Yo he visto aquí en Tarragona, he visto un sevillano con chaquetita de entretiempo. Digo, estamos a 30 grados y dice, es que tengo frío. Es que tengo frío, claro. Pero es que, mira, un meteorólogo, o sea, un conocido, y me comentaba que los obligan, o sea, ya desde que están estudiando, los obligan a cambiar el color, los colores que se usan en las televisiones y en los... Claro, en los mapas. Los esquemas de color te dicen tal temperatura y entonces resulta, y es verdad, me lo comentó y dije, pues voy a mirar. Y es muy sencillo. Se puede mirar, por ejemplo, como referencias de mapas, por ejemplo, de los... Y me voy a ir muy atrás, me voy a ir a los años 80, ¿vale? Y algún mapas te puedes encontrar de los años 80, de los emitidos por aquel entonces, y te encontrarás temperatura en Sevilla, agosto, 15 de agosto, 41 grados, ¿vale? Y lo ponían de color naranja. Y los colores por debajo de 40, entonces iban de colores amarillos y tal, y los que iban por debajo de los 30, o sea, 29, 28 y tal, los ponían en verde, ¿vale? Ahora resulta que coges ahora, da igual, el mapa de hoy, y verás que pone, por ejemplo, 28, 29 grados y ya está en un color granate, o sea, color rojo. Pero es que si está en 40, 41 grados, ya lo ponen prácticamente en colores prácticamente negros. O sea, lo que han cambiado es la imagen visual, ¿vale? Claro, pero es que eso hace mucho, digamos que le da una información a tu cerebro para aumentar lo que es el miedo. La imagen es una subliminal. Entonces, esa imagen al verlo, a ti lo que te viene no es el grado que sale ahí, el 40 o el 44. No. A ti lo que te viene es el color. Ese color rojo, granate tirando a negro, que parece es un carbón incandescente, es lo que a ti te viene
y te da la sensación de miedo. Mira, ¿por qué crees tú que las bebidas de refresco, principalmente en algunas marcas, a excepción de una, son casi todas azules? Porque el azul es un color frío y el color frío indica frescura, que está refrescante y tal. Y hay una que es roja, evidentemente, pero es porque tiene una caracterización distinta para distinguirse del resto. Una marca que se distingue de las demás. Pero por regla general, el azul está relacionado con la frescura. Claro. Por eso, si tú vas al supermercado, son colores fríos. Si tú vas al supermercado, verás que en la pescadería tienes colores de tonalidad azul y en la carne la tienes de color rojizo para que se vea más intenso ese rojo y más apetecible. Correcto. ¿Vale? Es lo que, bueno, pues en el mapa del tiempo ocurre exactamente igual. En lugar de poner un color verde, colores pasteles, que son los verdes, los amarillos, de forma manera que indican una, digamos, una apacible, no. Te lo ponen así, que parece eso un infierno, de forma manera, ¿para qué? Para que no salgas. Para que no salgas. No salgas a la calle. Quédate en casa. Ese es el mensaje. Quédate en casa. Y ya te vamos a poner el entretenimiento suficiente. Mira, el Instituto Tavistock, que está en Inglaterra, aunque tiene un nombre ruso, ya diseñó lo que eran unas armas psicotrónicas. Las armas psicotrónicas que se lanzan al espacio, ¿vale? Lo que hace es que modulan un poco lo que es el pulsar Schumann, ¿vale? Y hacen que la gente sea sumisa, esté tranquila, de forma de manera que la gente, primero la agobian con el tema de los impuestos, la agobian con el tema del trabajo, la agobian con el tema de la situación geopolítica. No se sabe si va a haber guerra, no va a haber guerra, unas situaciones con los crímenes, con los moros que llegan, de ilegales, en fin, con un montón de cosas. Y te sacan cada vez más noticias de agresiones, violaciones, etc. De forma manera que muchísima gente, y ya no hablo de la juventud, sino gente ya de una cierta edad, prefiere quedarse el fin de semana en su casa que salir por ahí. Y no estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de una ciudad, ¿vale? Hoy, por ejemplo, estaba escuchando las noticias y se estaban quejando de que el tema de la hostelería se ha reducido muchísimo por los altos precios que tiene la hostelería. Y es que es normal. Si es que te vas de vacaciones y no puedes disfrutar ni siquiera 15 días. ¿Por qué? Porque está todo por las nubes. Por las nubes. De hecho, se estaba diciendo que en Ibiza, un hotel tenía 1.350 euros la noche. Sí. Y no era una suite. Y no era una suite. Era una habitación normal y corriente. Claro, 1.300 euros la noche, a ver quién lo puede pagar. A ver quién lo puede pagar. Cuatro iluminados. Una cosa que os voy a decir, mirad, voy a dar un dato y para eso me voy a hacer un viaje en el tiempo. Y los que somos de nuestra edad, de nuestra quinta, lo entenderéis perfectamente. Quien más contamina son las leyes absurdas que salen de los gobiernos. ¿Por qué digo esto? Rafa, Juan Carlos, ¿os acordáis cuando, por ejemplo, la televisión analógica? Empezaron con la televisión analógica, siguen con el TDT, te obligaban a comprar un segundo aparato que era el TDT para ver la misma televisión, seguimos con el HD, luego el HDMI, ahora ya estamos con el 4K y ahora ya nos vamos últimamente a televisiones de 8K. 8K, sí. Evidentemente, ¿vale? Esas televisiones no están preparadas para esa tecnología. Y si tienes que renovar todas las televisiones que hay solamente en España, genera un gasto energético y de reciclaje brutal que no se puede absorber. Porque contamina muchísimo. Y luego otra cosa, nos están vendiendo el tema del reciclaje, el puerta a puerta, el darnos una tarjetita, como tú bien decías, para tirar la basura en un container, que ahora para poner, según qué pueblos para tirar la basura en un container tienes que pasar la tarjeta para saber quién tira la basura, quién la tira, quién no recicla. Correcto. Pero no son capaces de atajar el problema del reciclaje.
Porque el problema de reciclaje es solamente que habría que hacer un viaje en el tiempo, y me hablo de los años 80, años 90, no me estoy yendo muy lejos, en el cual tú te tomabas una coca loca y devolvías el envase y te daban 5 pesetas. Y Sí, no sí. habían residuos de plástico. La carne no se servía en plástico. Ibas a la carnicería y te lo ponían en un papel y era mucho más sano. Y Papel todo de ese cera, tema, se ¿por llamaba. qué no se obliga a las empresas a utilizar el vidrio que se puede reutilizar un 99,9% Claro. de ese envase? O la leche. Porque entonces, ¿de qué iban a vivir las empresas como Ecoembes, por ejemplo, que es de reciclaje? Pues ¿De qué iban a, de qué iban a vivir los impuestos que te ponen para la recogida de basuras? Que, por cierto, este mes ya se va a aplicar la tasa del incremento de las basuras porque hay que reciclar más y la gente no recicla. Mira, hubo un documental que yo vi hace un tiempo y seguramente estará por YouTube, que seguía todo el procedimiento del reciclaje. Entonces tú ponías en diferentes contenedores de colores, ponías los diferentes envases, cartones y tal. Venía un camión, los cargaba, se lo llevaba, llegaba a un vertedero y lo depositaba todo allí, pero todo mezclado, todo junto. Y encima todo tenían como a 40 moros que estaban allí sacando y quitando lo que, separando lo que ya se había hecho en los contenedores. Pero claro, todo se mezclaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo eso es una forma para cobrar y mantener un chiringuito de reciclajes que realmente no necesitamos, porque el reciclaje es como tú muy bien decías, que tú antes comprabas una botella de gaseosa, llegabas a la bodega o a la tienda en cuestión, dejabas el envase y te daban otra gaseosa. Pero si llevabas el envase solo... Y la botella de cava, que nosotros las cogíamos y la llevábamos a la trapaira. La botella de cava en Navidad se recogían y se llevaban todas al sitio. Te las recogían y te daban 5 pesetas por botella. Sí. Y te ibas más contento que el copón. Cuando cogías y veías por ahí los niños en Barcelona, pues yo me acuerdo de que los niños íbamos por los pueblos, veíamos a lo mejor un aparato que había tirado alguien, lo que sea, lo sacábamos, le sacábamos el cobre y se lo llevábamos al chatarrero. Y todo lo que se pudiese aprovechar. De forma manera que cartones, papel a la fábrica de cartón, a la fábrica donde reciclaban todo ese material. Eso era reciclaje. Claro, eso era reciclaje. Se podía ir al monte y tú no veías el monte como está ahora de sucio, porque la gente era bastante más responsable. Porque la gente hacía su barbacoa, hacía sus cosas, ahí no se pegaba fuego ninguno, porque yo hacía camping, me iba de acampada con mis amigos, tirábamos la tienda de campaña allí en el monte y no necesitamos ir a un camping para que nos cobraran, sino que lo tirábamos allá al monte, hacíamos un fueguecito, le poníamos las piedras, lo hacíamos todo y ese fuego se tapaba con tierra. Y ahí no se pegaba fuego nada. Y se limpiaba el monte, se cogían los trozos de madera, las piñas, todo eso se cogía. O hacías una hoguera canadiense, que es la típica hoguera con dos agujeros, que por una metes la leña y el otro sale el humo para que no salen las ascuas. Hacíamos salidas de ese tipo. Se hacía muchas cosas. Todo eso se ha perdido. Todo eso se ha perdido por unas leyes absurdas de prohibido todo. No se puede pastar, no se puede coger una piña, no se puede desbrozar el monte, no se puede limpiar, no se puede hacer nada. Y luego pasa lo que pasa. Y encima todos nos quieren meter por narices el que compremos unos coches eléctricos. Vamos a ver, los sueldos medios de España, el sueldo medio de España está sobre 1.200 euros bruto. En bruto. Estoy hablando del sueldo medio. Bruto está 1.200. Que le quitan los impuestos, te quedan 900 euros. A lo sumo 1.000 al que no tenga mucha cosa. Bien, 180.000 pesetas, que es lo que se cobraba en el año 88. 150.000. 900 euros son 150.000 pesetas. 150. Bien, pues te quedan 900 euros.
Un coche eléctrico te cuesta 50 o 60.000 euros. ¿Cuánto tiempo necesitas para poder pagar? Y si tienes que pagar hipoteca o tienes que pagar alquiler y tienes que pagar servicios, de 1.200 euros, de esos 900, ¿qué te queda para comer? Encima de todo tienes que pagar coche eléctrico. Y encima de todo cargarlo. Y cada carga está aquí en España a 19 euros. No te creas que es barato. Es como si tú cada día le pusieras 19 euros de gasoil a tu coche. Claro. Es imposible, imposible mantener esto. Porque aquí no se trata, tú con 20 euros puedes hacer, pues no sé, 300 kilómetros, 400 quizá. 300 kilómetros, ponle. ¿Vale? Con 20 euros. Pues hacer unos 300 kilómetros. Sí, más o menos, sí. Pero si tú metes un coche de batería y estás en una ciudad, te la has cargado la batería, te la has cargado media mañana. Y tienes que volver a cargarlo. Y habrá días que tendrás que volver a cargar 2 veces. Ojo, tú vas a repostar a una gasolinera y tardas 5 minutos en llenar el depósito. Tú vas a tener que cargar el coche y necesitas 6 horas. O sea, no, pero es que me hace gracia la publicidad que tú hacías referencia antes del coche eléctrico. Te salen diciendo que puedes hacer 500 kilómetros. Con un coche eléctrico 500 kilómetros. Pero tú sabes lo que son 500 kilómetros, chaval. 500 kilómetros es lo que hay de Murcia a Barcelona. 500 kilómetros, 5 horas. Ya está, cuando llegas allá, a Barcelona, sales de Murcia, llegas a Barcelona, o de Madrid a Barcelona, ya necesitas 6 o 7 horas para cargar el coche. No tienes que parar. Pero eso ha sido una publicidad, que se ha hecho también en los coches de motor a combustión. Porque antes te decían, este coche gasta 4,5 litros a los 100. Pero claro, no te dicen que tienes que llevar una velocidad constante, tienes que llevar una marcha larga, tienes que ir por un sitio que no haya pendientes, tienes que ir totalmente en llano o cuesta abajo. Bueno, vamos a ver. Cualquiera que sabe conducir, sabe que el coche, como menos gasta, es con una marcha larga y a 90 por hora. Es como menos gasta el coche. Y en carretera o autovía, tú vas a 90, 100, a 90, 100, no 120, a 90, 100. Y te pitan. Que no tenga, no, aparte, no. A ver, aparte de que te piten. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Tú vas a 90, 100 y es verdad que el coche te gasta 4,5 litros. Sí. Pero, a ver, nadie va por una autovía a 100 ni a 90, a no ser que sea un viejo, un anciano. Pero normalmente vas a 120, 130, 140 y que no haya radares y vas a ir más rápido, ¿vale? Porque vas a ir bastante más rápido. Habrá quien vaya a 120. Bueno, pues a 120 ya no vas a gastar los 4,5, vas a gastar 5 y pico litros. Ese sería otro tema. Vas a gastar medio litro más, ¿vale? Medio litro más, que tampoco te supone tanto, ¿vale? Bueno. Cada 100 kilómetros. Es decir, estás hablando de que cada 400 kilómetros te ha gastado 2 euros más. Sí, bueno, es asumible. ¿Vale? Pero tú llegas a Madrid, sales de Barcelona, llegas a Madrid, repostas tu coche y sigues tu camino. Pero tú imagínate que tú ahora vas de Barcelona a Madrid, pero tienes que ir a La Coruña, ¿de acuerdo? Llegas a Barcelona, a Madrid, en Madrid te tienes que parar, cargar el coche durante 6 horas o 7 horas y luego continuar camino a La Coruña. O sea, tienes que salir un día o 2 antes. Sí. Sí, porque yo tengo, mira, precisamente tengo amigos que hacen, bueno, por trabajo, así que hacen este tipo de recorridos y lo que estoy viendo por ellos es que están readaptando su sistema de conducción, porque es lo que dices, claro, tardan el doble. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hacen es una primera ronda de viaje, si llevan el coche eléctrico de la empresa o suyo, llegan a un sitio X, eso a los 500, 450, 500 kilómetros, y lo que hacen, como tarda 6 horas, pues ellos hacen el horario y entonces dicen, bueno, pues mira, me tengo que parar en un hotel o un hostal de carretera o lo que sea, que tenga, ellos ya conocen los sitios donde hacen la carga.
Y entonces, ¿qué pasa? Que no solo es la carga, que es lo que estamos hablando, no son esos 20 euros solo, sino los 60, 70 euros que te pueda costar encima el tener que parar cuando tú no tenías necesidad de parar antes. No, por supuesto. Pero ya no ¿Os solamente. acordáis? Pero ¿Os acordáis antiguamente de los taxis de Barcelona que para no contaminar tanto se usaba butano? ¿Os acordáis de eso también? ¿Del butano? Pues hace Sí, años, los coches a gas, eso hace años. Sí, Hace años. los de propano, claro, sí, sí. Eso fue un sistema que se... Bueno, 60, Pero 70... luego, otra cosa. Vamos a ver, ¿qué seguridad da un coche eléctrico? Un coche eléctrico vale 50.000, 60.000 euros, depende de la marca. Sí, sí, mínimo, sí. ¿Vale? Coge el coche y cuando lleva 4 días se te pega fuego. Y ya no solamente que se te pegue fuego, sino que pegue fuego a los demás donde lo tengas aparcado. Y encima no se puede apagar, no se puede apagar, ¿eh? Los bomberos dicen que no se puede apagar. No se puede apagar. No se puede apagar porque precisamente donde va la batería es inaccesible, no puedes llegar a refrigerar eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se te quema un coche. Vale, el seguro no te lo paga. No te cubre, no te cubre. No te cubre. Has tirado 60.000 euros, ¿ahora qué haces? Comprarte otro. ¿No? Digo yo. A saber. Pues luego te se cruza la batería, que por una celda tienes que cambiar toda la batería. Toda la batería. Pero es que una batería... Una pila pequeña, ¿eh? Una batería te puede costar casi el valor del coche. Claro. Te puede costar alrededor de 15.000 euros o 20.000 euros dependiendo de la marca. Y no es que haya baterías genéricas, no, cada marca tiene el suyo. Eso lo explica muy bien Ángel Gaitán lo explica muy bien, porque hay coches que la reparación de una batería podría costar 15, 20 euros y en cambio cuesta 30, 40.000 euros, porque las celdas no se pueden cambiar. Pero ya no solamente eso, sino que por ejemplo tenemos el coche que por qué, vamos a ver, tú ibas en bicicleta con las típicas BH y le ponías la dinamo que tenías en la rueda de atrás y con eso ya tenías luz. Sí, en los coches de combustión interna tienes el alternador que te va generando electricidad y cargando la batería. ¿Por qué no se hacen coches autorrecargables? Pues no interesa, porque no interesa, es sacar dinero de todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que hacer es no comprar ni un solo puto coche eléctrico. No, yo no voy a comprarlo. Eso se lo tiene. Yo tampoco, ¿eh? Ni siquiera patinetes, ¿eh? Los patinetes, otra tontería igual. Otro saca dinero. Otra tontería igual. Por ejemplo, las bicicletas eléctricas. Las bicicletas eléctricas resulta que pueden circular por todos lados. Yo cogí una bicicleta, le puse un motor de combustión de una moto pequeñita. Resulta que eso está prohibido, que son 200 euros de multa y encima te quitan el vehículo. No, claro, porque tienes que comprar lo que ellos quieren. Lo que ellos digan, digan. Mira, no hace mucho vi en TikTok un vídeo de TikTok que venía que un español en 1973 inventó el motor de agua y funcionaba. Y funcionaba perfectamente. Y el tío coge, le mete agua de un botijo, primero bebe y luego llena el depósito de la moto de un Vespino, lo llena con el agua. Lo arranca y funciona. Él había hecho, sin saberlo, un motor de hidrógeno. El motor de hidrógeno no contamina nada porque es agua. Pero ¿sabes por qué no interesa? Porque tú llenar el depósito con 10 o 15, 20 litros de agua te supone que tienes combustible casi para 2 años. Y no necesitas repostar para nada. Y si tienes que repostar, en cualquier sitio tienes agua. Pues entras a un supermercado, compras una garrafa 8 litros, y ya tienes. Y te cuesta 50 céntimos. Pero eso no interesa. No interesa. Eso no vive en las grandes corporaciones. Bueno, es lo mismo no, pero eso está pasando aquí en Europa. Es decir, eso está pasando aquí en Europa, donde primero el precio del combustible está desorbitado. Segundo, es la imposición absurda de las políticas verdes de Europa. Y luego, tercero, que el resto del planeta le da exactamente igual. Por ejemplo, el Pacto de Kioto, ni Estados Unidos, ni China, ni Japón lo firmó. Y Japón era el anfitrión.
El anfitrión, pero no lo firmó. No, es y no verdad. lo firmó ni China, Rusia tampoco, y tampoco Estados Unidos, que son los 3 países que quizás más contaminen, sobre todo China. En el Sobre tema de la todo automoción, China. Y no te digo nada la India. No te digo ya nada la India. Es el cuarto país, sí. La India lo que llega a contaminar y todo eso. Pero claro, Europa es la que tiene que ser la que haga las políticas verdes. Cuando el resto del mundo, ahí va. Ya, bueno, pero es que no va a funcionar, o sea, no vamos a evitar el cambio climático. Porque pero vamos a ver que Europa no está en una cúpula, Europa está en un movimiento. El cambio climático, pero es tontería. Juan Carlos, el cambio climático no existe. El cambio climático. No existe. No existe. Yo lo tengo Tú claro. No puedes cambiar mira, el problema está que la gente confunde el tiempo que hace con el cambio climático. El cambio climático, cambiar el clima de un planeta te puede llevar miles de años. De hecho, las últimas cada vez que el planeta se resetea, porque esto es un planeta vivo, cada vez que se resetea, viene una época de glaciación. Sí. Y sucede cada 26.000 años. Correcto. Entonces, cada 26, 27.000 años hay un reseteo y primero se incrementa la temperatura, luego ya baja de golpe, ¿vale? La corriente marina, la salina que hay en el océano entre el Atlántico y el Pacífico, eso se detiene, y el Índico se detiene, y al detenerse es cuando viene la glaciación. Lo que se llama la cinta transportadora, sí. Sí, es como una cinta transportadora que hay una corriente que es la que mantiene todo el clima activo. Pero eso tarda miles de años. Eso no se hace de la noche a la mañana. ¿Y me quieres a mí contar que en 60 años Europa o el mundo ha metido, o el hombre, la acción del hombre ha cometido tanto? Y por si no, mira, vete un poquitín más atrás, desde la época industrial, de la revolución industrial, del siglo pasado, del siglo XIX. ¿Vale? Del siglo XIX, cuando llega la revolución industrial con Inglaterra, Alemania, etcétera, ¿se ha contaminado tanto como para cambiar el clima de un planeta? No, porque solamente el volcán de Islandia, que reventó hace unos años, sacó más porquería a la atmósfera que toda la historia de la humanidad. Y duró una semana sacando porquería. Ni siquiera los aviones podían pasar del humo tan fuerte que había por las cenizas y todo eso. Pero tú fíjate la cantidad de CO2 que hay. ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado el clima? ¿Se ha deteriorado? ¿Ha venido un hecatombe? ¿Las plantas han muerto? No ha pasado nada. ¿Por qué? Porque el planeta tiene mecanismos para autorregenerarse. Todos los incendios que ha habido este agosto en Galicia, Zamora, en Extremadura, toda la parte occidental de España, todos esos incendios, el año que viene empiezan a estar verdes. Porque las raíces no se han quemado. Se ha quemado el pasto, se han quemado los pinos, se han quemado las cortezas de los árboles, pero se vuelven a regenerar. Ahora, volver a conseguir la misma, digamos, la misma apariencia que tenía ese bosque, va a tardar años. 50 años. 20, 30 años. Pero el año que viene ya está verde. Ya está verde otra vez. Sí. Y en un par de años ya ni se nota que ahí ha habido un fuego. No, lo que ocurre es eso, que nos engañan con lo de... A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ciudades como Tarragona, como Barcelona, como Lleida, como Gerona, que multan a los coches por entrar en sus hábitats, y en cambio, pues petroleras como Repsol, y digo el nombre, en Tarragona, estén tirando mierda cada día y no tengan ni una sola multa, por ejemplo. Por ejemplo, las grandes... Pero es que la culpa de todo esto la tenemos nosotros. De todo lo que está pasando la tenemos nosotros. Primero, por votar como si fuéramos miembros de un partido de fútbol. No, aquí en España y en Europa, pero bueno, concretamente en España,
Si eres del PSOE, eres del PSOE como si eres del Barcelona o del Real Madrid. O sea, es imposible, yo soy del PSOE y el PP, vamos, no quiero ni verlo. Parece que estás que formas parte de un partido de fútbol. Sí, sí, sí. Si eres del PP, exactamente igual. No puedes ver a los del PSOE. O sea, eres como el Barça y el Madrid. Y si eres de Vox, del Atlético de Madrid. Las leyes se aprueban por una persona de todos los diputados de cada partido, que es el que levanta los dedos, 1, 2 o 3, que sí, no, abstención. Y los otros, como borregos, votan lo que ha dicho esa persona, no hay el voto único. Entonces, ¿esto cómo se acabaría? Con el voto con listas abiertas y que la gente votara a las personas, no los partidos. Se acabaría todo esto. De todas maneras. Una persona, un voto. Pero que lo que estoy diciendo es eso. Es decir, aquí, por muy mal que lo haga un partido político, sea el que está ahora en el gobierno o el que quiera entrar, aquí, cuando va la gente a votar, va a votar como si fuera a ver el partido de fútbol. Sí. Y tienen esa emoción, esas cosas. Vamos a ver si ganamos ahí. Y se alegran y pegan palmadas. Pero vamos a ver, muchacho, hay que votar con cabeza y aquel que nos dé la mejor solución a los problemas. El que nos quite impuestos, el que solucione problemas, el que dé empleo, el que haga todo eso. Y si el tío no lo hace, se le echa la puta calle y ya está. Pero lo que te estaba diciendo, Rafa, en otros países no se vota por partidos, se vota a las personas. Igual sale una mayoría de gente, me lo invento, del Partido Socialista, de Esquerra Republicana o Partido Popular, pero el gobierno está formado por varios partidos políticos porque se han votado las personas. Eso me refiero. Ahora que dices eso, me ha venido a la cabeza, que has dicho Esquerra Republicana, me ha venido a la cabeza que el otro día salió una noticia en la que Esquerra Republicana se ha reunido con Bildu, con Bildu. Y claro, yo le digo a mi mujer, me pregunto en qué idioma hablarán el catalán y el vasco. Porque si uno habla en catalán y el otro en vasco, a no ser que tengan traductores, a ver cómo lo hacen. En francés. En francés, ¿verdad? Más cerca, sí. Vale. Hombre, es que odian tanto a España, que cobran de ella, porque esos están en el Congreso, tanto Esquerra Republicana como Bildu están cobrando de nuestros impuestos. Pero claro, odian a España. Pues coño, si tanto odias a España, fuera. No te presentes. No te presentes a nivel nacional. No, más que nada es eso, que básicamente, mira, hay un ejemplo y todos lo habremos visto y que es precisamente aclaratorio en relación a lo que está pasando. O sea, te subes en el tren. Yo estos días que tengo que ir para arriba y para abajo, cosa de médicos. Transporte público, voy a ir al transporte público. Bueno, antiguamente teníamos que cada uno iba a lo mejor con prensa, íbamos a lo mejor con una revista, con un periódico y tal. Pero bueno, siempre había alguien que estuviera, pues, había conversaciones. Te puedo decir, en un recorrido corto de las afueras de Barcelona al centro de Barcelona. Conocía gente. Sí, pues ahora, ese día me di con mi mujer, me di cuenta, dije, ¿te has dado cuenta de que en este vagón debemos haber más de 100 personas? ¿Nadie habla? No solo nadie habla. Todos mirando el móvil. Sí, todos así. Eso me pasó el otro día en un chiringuito de aquí, que estábamos tomando una cerveza en el chiringuito de aquí, y había el padre, la madre y la niña. Y los tres estuvieron ahí 1 hora sin hablarse, los tres con el móvil. Nadie. Y eso es sistema romano. Y están haciendo las vacaciones en familia, que teóricamente han venido aquí a un hotel para estar en familia. Pero ese es el estilo romano. Pan y circo. Bueno, los romanos iban a las letrinas y las letrinas cagando hacían leyes, ¿eh? O sea, también hay que tener cuidado que las letrinas fue el primer Facebook de la historia. Sí. Pero quiero decir que es eso, que es muy triste. Mira, y no solamente, luego estaba pensando y digo, coño, a ver, yo trabajo en una empresa en la que tenemos un comedor en el que hace años, antes de los móviles, pues me daba igual, porque a lo mejor que lo que tú decías, Rafa, igual se hablaba de, hostia, este fin de semana que se ha hecho este partido, que si no sé cuánto, bueno, pero había un debate, un rato, porque había gente de varios equipos de fútbol y había un debate, ¿vale?
llevo ya mucho tiempo viendo, o sea, yo voy a almorzar. Buenos días. Eso es un buenos días contestado. Sí. Mira por ¿Vale? encima, ¿no? La famosa meeting Miran room, y tal, meeting room. media hora de almuerzo, Y no hablas con nadie. no se habla, o sea, no hablas con nadie. Y No, si no, no, comentas no. algo, y si comentas algo, alguno hace como, ¿alguien ha dicho algo? Sí, Sí, pero bueno, ojo. esto lo inventaron los alemanes. Lo trajeron de Alemania los alemanes, que ahora le llaman la meeting room, que era dividir los comedores en varios sitios para que la gente no estuviera unida y no hablara. Entonces, hay varias, en vez de haber una como había antes, donde se reunía casi toda la empresa, ahora por lo menos hay 7 o 8. ¿Y qué pasa? Que unos se reúnen aquí, otros se reúnen aquí, otros se reúnen allí, y lo que es el tema de conversación a nivel sindical o político o a nivel de sentimientos de la empresa se rompe automáticamente para que no generar pues huelgas o no generar Claro. funciones o no. Claro, eso es la meeting room que trajeron los alemanes Sí, pero no, eso, pero David, eso es distinto, es distinto. Aquí lo que se ha perdido ha sido la socialidad. Sí, O sea, claro. el hecho Sí, de claro. estar, de tener una relación social con tus vecinos, con tus compañeros, con los que vayas a comer, a almorzar. Vas a almorzar, pues se habla, se pone verde al gobierno, o se habla de fútbol, o se habla de mujeres, o lo que quieras. De lo que sea, Pero, de lo que sea. o de lo que sea. Pero no se está mirando el móvil y estás socializando. Lo que se está perdiendo es eso, que la gente socialice. Es lo que te he dicho yo antes de las redes sociales, que hasta para ligar te hacen falta las redes sociales hoy en día. Sí, Bueno, pero bueno, luego que tienen intereses depresión, creados. malos rollos, la gente se divorcia, la gente está sola, la gente se crea un avatar para sentirse como más seguro, comparten toda su vida en redes sociales, pero realmente su vida está fracturada, vacía, ¿eh? Se ponen a ver series y a comer helados como locos y luego otra vez en redes sociales y hay quien pone toda su vida. Luego dice, estoy de vacaciones en la playa y cuando llega dice, hostia, me han robado, ¿qué ha pasado? Pues, tío, si lo pones pero si pones en Facebook, ¿dónde estás? Hay una cosa, que es importante de lo que estás diciendo, de las redes sociales, que la gente pone su vida allí. Y eso, sí, Juan sí, Carlos, sí. estarás de acuerdo conmigo. Qué gran arma para las falsas mediums, ¿eh? Porque te cogen. Hombre, Claro, las falsas medios se enteran de todo. Se de enteran todo. de todo. De todo. Ya te lo digo yo. ¿Eh? Como la Saint Germain. Sí, la Benjamin. Bueno. Pues no es la única. No es la única, ¿eh? Ya te digo yo. Muy bien. Bueno, pues chicos, con el Nada. reciclaje, las mediums y las meeting room hemos acabado el programa. Creo que hemos aclarado muchos puntos de vista sobre el reciclaje, los coches eléctricos, las contaminaciones no existentes, la no existencia del cambio climático, que es simplemente política para volvernos borregos y que vayamos a su son. Y bueno, ha sido interesante una charla de 1 hora y pico, como siempre. Empezamos siempre, no, será media hora y empezamos a hablar y no acabaríamos. Os agradezco mucho vuestra versatilidad, vuestra palabra, vuestro conocimiento delante de un burro como soy yo. Y siempre he dicho que soy un burrito, evidentemente. Gracias y nos vemos la semana que viene, amigos. Venga, Y a todos ustedes aquí en el programa curioso de Curiositas TV, donde los debates están al punto del día y la actualidad. Hasta la semana que viene. Hasta luego.